Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, un tema que, la verdad, nos tiene a todos con el corazón en un puño y la mente llena de especulaciones. Vamos a hablar de algo que suena a telenovela, a película de Hollywood, pero que al parecer, está ocurriendo en la vida real. Se trata de la posible tormenta que podría estar sacudiendo los cimientos de una de las parejas más queridas y seguidas de la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se dice, los rumores, las pistas y lo que podría significar un verdadero amor en acción para Can Yaman corriendo, aparentemente para no perder a Demet Özdemir. Si eres fan de ellos, de sus historias, de su química, o simplemente te encanta seguir las entrelazadas vidas de las celebridades, quédate porque este vídeo te va a atrapar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias y análisis. Nos encanta tenerlos aquí. Pues bien, amigos, vamos a ir directamente al grano porque la información es jugosa y las implicaciones emocionantes. Durante mucho tiempo, la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir fue el epítome de la química perfecta, de esos actores que parecían estar conectados por un hilo invisible que trascendía la pantalla. Después de su exitosa colaboración en la serie Erkencikus, la relación entre ellos evolucionó, o al menos eso nos hicieron creer, y se convirtieron en una de las parejas más icónicas y seguidas de Turquía y por extensión del mundo. Sus seguidores, nosotros incluidos, nos ilusionamos con cada foto, cada mención, cada aparición pública que confirmaba, o eso pensábamos, este romance. Eran la pareja de moda, la que todos querían ver junta, la que encendía las redes sociales con cada pequeño gesto. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, las aguas parecen haberse agitado. Últimamente los rumores de una posible crisis, incluso de una ruptura, han empezado a circular con una fuerza inusitada. Y aquí es donde entra la parte fascinante de nuestra historia de hoy, el supuesto amor en acción de Can Yaman. Se dice, y esto es crucial, que Can Yaman estaría haciendo un esfuerzo monumental, un esfuerzo que podría interpretarse como una carrera desesperada, para recuperar o al menos para salvar su relación con Demet Özdemir. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo especulaciones de la prensa rosa o hay indicios reales que sugieren que Can está luchando por el amor de Demet? Para entender la magnitud de esta supuesta carrera, debemos retroceder un poco. Después de su ruptura inicial, o de los rumores que la anunciaron, ambos actores han seguido caminos profesionales y personales diferentes. Demet Özdemir ha estado muy activa, consolidando su carrera, protagonizando nuevos proyectos y, se rumorea, explorando nuevas oportunidades, quizás incluso fuera de Turquía. Por su parte, Can Yaman también ha estado en la palestra, no solo por su trabajo sino también por su vida personal, que ha sido objeto de constante escrutinio. Lo interesante de esta nueva oleada de rumores es la forma en que se presenta la situación. No se trata de un simple distanciamiento, sino de una supuesta iniciativa unilateral por parte de Can. Se habla de gestos, de intentos de acercamiento, de llamadas, de mensajes, de viajes, todo con el fin de reconectar con Demet. Es como si Can, al darse cuenta de lo que podría estar perdiendo, hubiera decidido ponerse en modo acción. Y cuando decimos modo acción, nos referimos a movimientos que van más allá de lo casual. Imaginen a Can Yaman, conocido por su energía y carisma en pantalla, aplicando esa misma intensidad a su vida personal para reconquistar a Demet. ¿Qué tipo de acciones estaríamos hablando? Aquí es donde las fuentes, a menudo poco fiables pero siempre intrigantes, entran en juego. Se menciona que Can ha estado intentando contactarla de manera persistente, que ha buscado oportunidades para coincidir con ella, incluso que ha viajado a lugares donde sabía que Demet podría estar o que ha estado presente en eventos donde él sabía que ella también acudiría. Son estrategias dignas de un guión, ¿verdad? El galán que se da cuenta de su error y lucha por recuperar a su amor perdido. Una de las claves para entender esta supuesta urgencia de Can podría ser la percepción de que Demet se está alejando definitivamente. Quizás él siente que el tiempo se le agota, que si no actúa ahora, la oportunidad se desvanecerá para siempre. Esto podría explicarse por varias razones. Por un lado, Demet ha estado muy enfocada en su carrera, lo que podría significar que no está dispuesta a dar marcha atrás en sus ambiciones profesionales por una relación que no está clara.
Por otro lado, es posible que Demet, después de haber pasado por momentos difíciles o inciertos con Can, haya decidido protegerse y seguir adelante, o al menos, dar pasos firmes hacia su independencia. Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de interpretaciones. Los fans analizan cada publicación de ambos, cada me gusta, cada ausencia o presencia, buscando pistas. Si Can publica una canción romántica, se especula que es para Demet. Si Demet aparece en una foto con un aire melancólico, se cree que piensa en Can. Es un juego de detectives de celebridades, donde cada detalle se amplifica y se convierte en evidencia. Pero, ¿es justo todo este revuelo? ¿Estamos ante un drama real o ante una construcción mediática? Es difícil decirlo con certeza. Los representantes de los artistas suelen ser muy herméticos, y la información oficial rara vez llega antes de que la situación sea insostenible. Sin embargo, la constancia de los rumores y la forma en que se han ido desarrollando sugieren que, al menos, hay una corriente de fondo. Podríamos pensar que Can Yaman, a pesar de su éxito y de tener muchas admiradoras, se ha dado cuenta de que lo que tenía con Demet Özdemir era especial. Quizás el éxito global de sus carreras, la distancia, las presiones, o simplemente las diferencias inherentes a cualquier relación, llevaron a una ruptura. Y ahora, viéndola consolidarse y quizás incluso avanzar en su vida, él se da cuenta del valor de lo que tuvo. Es un escenario muy humano, de hecho. Las acciones de Can, si los rumores son ciertos, no serían solo románticas, sino también estratégicas. Podría estar intentando demostrarle a Demet que ha cambiado, que está dispuesto a comprometerse de verdad, que entiende lo que ella necesita. Tal vez ha reflexionado sobre sus errores pasados, si los hubo, y está tratando de corregirlos. El hecho de que se hable de una carrera implica que él se está moviendo, está tomando la iniciativa, está intentando recuperar el terreno perdido. Pensemos en la presión mediática. Si realmente están atravesando un momento delicado, cada paso que dan es analizado. Si Can intenta un acercamiento y Demet no responde favorablemente, eso también será noticia. Y si ella, por el contrario, se abre a la posibilidad, eso también creará un nuevo capítulo en esta saga. Es un escenario de alta tensión, donde las emociones están a flor de piel, y el público es el espectador ávido de cada escena. Además, no podemos olvidar la química innegable que existía entre ellos en pantalla. Esa chispa que conquistó a millones. Quizás esa conexión no solo era profesional, sino que también tenía una base real, y ahora, al darse cuenta de que esa conexión podría perderse para siempre, Can está haciendo todo lo posible por revivirla. Es la lucha por el amor contra las circunstancias, contra el tiempo, contra la distancia. ¿Podría ser que Demet, por su parte, esté resistiendo? ¿Está ella en una posición de fuerza, observando los esfuerzos de Can y evaluando si realmente merece la pena intentarlo de nuevo? Es una posibilidad. Las mujeres, especialmente en relaciones que han tenido altibajos, a menudo buscan estabilidad y compromiso genuino antes de volver a invertir emocionalmente. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿logrará Can Yaman su objetivo? ¿Podrá esta supuesta carrera por amor tener un final feliz? La verdad es que solo el tiempo y ellos mismos lo dirán. Pero lo que sí podemos asegurar es que esta historia, sea cual sea su desenlace, nos mantiene cautivados. Nos recuerda que incluso en el mundo glamoroso y a menudo irreal de las celebridades, las emociones humanas, el amor, el arrepentimiento y la lucha por lo que uno quiere, siguen siendo universales. Las teorías son muchas. Algunos creen que es una estrategia de marketing bien orquestada para mantener el interés en ellos y en futuros proyectos. Otros, más románticos, confían en que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Y luego estamos nosotros, que nos gusta analizar cada detalle, cada rumor, y tratar de desentrañar la verdad detrás del brillo de las estrellas. Lo que sí está claro es que la figura de Can Yaman, en este supuesto contexto, se presenta como un hombre que, al borde de perder algo valioso, decide luchar con todas sus fuerzas. Es el galán que pasa de la pantalla a la vida real, enfrentando sus propios desafíos. Y Demet Özdemir, por su parte, parece ser el centro de esta atención, la figura clave cuyo consentimiento o rechazo determinará el futuro de esta historia. Nos encontramos ante un escenario que, francamente, nos genera mucha curiosidad. ¿Por qué? ¿Quién no se ha enfrentado alguna vez a la idea de haber perdido algo importante y haber deseado tener una segunda oportunidad? La diferencia aquí es la escala, la exposición pública y la fama de los protagonistas. Entonces, ¿qué les digo a ustedes, mis queridos seguidores?
Mantengamos los ojos abiertos, porque esta historia podría dar muchas vueltas. Lo que hoy son rumores, mañana podrían ser confirmaciones o desmentidos rotundos. Pero lo que es innegable es la fascinación que generan Can Yaman y Demet Özdemir, tanto juntos como separados. Para ir cerrando este apasionante debate, podemos decir que los rumores apuntan a un Can Yaman en plena acción, intentando salvar su relación con Demet Özdemir. Se habla de esfuerzos significativos, de una carrera por reconquistarla, moviéndose para no perder lo que fue o lo que podría volver a ser. Si esto es verdad, es un reflejo de la complejidad de las relaciones, incluso para las figuras públicas. La lucha por el amor, las segundas oportunidades y la constante tensión entre la vida personal y la profesional. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas con emociones reales y luchas muy humanas. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta intensa historia. Ha sido un placer desgranar estos rumores con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Piensan que Can Yaman está realmente luchando por Demet Özdemir? ¿O creen que es todo una invención mediática? Dejen sus opiniones y teorías en los comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y de este análisis, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y con todos aquellos que siguen de cerca la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo más importante, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.